La mujer que me salvó la vida murió en 1962. Yo nací en 1992. Deja que eso se asiente por un segundo. La persona que me salvó murió 30 años antes de que yo siquiera existiera. No estoy hablando de alguna metáfora o alguna historia inspiradora que alguien me contó. Estoy hablando de estar cara a cara con ella, hablar con ella, escucharla decir mi nombre completo antes de que yo siquiera abriera la boca. 15 de marzo de 2019. Carretera Interestatal, 84, Portland. Mi auto fue golpeado por un camión de 18 ruedas que iba a 110 kilómetros por hora. El impacto fue tan violento que los primeros en responder dijeron que no había forma de que alguien sobreviviera. Y tenían razón. Yo no sobreviví. Durante 8 minutos y 12 segundos estuve clínicamente muerto, sin latido cardíaco, sin actividad cerebral, desaparecido. Pero no estaba, en ninguna parte. Estaba en algún lugar, y ella estaba allí. Una mujer con un vestido azul de los años 60, parada en este lugar que se sentía como hogar, pero no mi hogar. Me sonrió como si hubiera estado esperando décadas por este momento exacto, y luego dijo algo que me heló la sangre. Tyler Michael Bennett, finalmente, he esperado tanto tiempo para conocerte. Mi segundo nombre. Nadie me llama así. Nadie siquiera lo sabe excepto mi familia. Pero esta extraña, esta mujer que murió cuando mi mamá tenía 8 años, ella lo sabía. Si esta historia ya te tiene enganchado, hazme un pequeño favor y presiona ese botón de suscribirse. Comparto experiencias cercanas a la muerte reales en este canal, y créeme, esta cambiará cómo ves todo. Y deja un comentario diciendo, ella esperó. Si crees que algunas almas están destinadas a encontrarnos, sin importar qué. Porque cuando volví y comencé a investigar quién era ella, cuando encontré el artículo del periódico de 1962 con su foto, cuando confronté a mi abuela y ella finalmente me dijo la verdad, todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida, sobre las coincidencias, sobre el destino, todo se hizo añicos. La mujer que me salvó no era solo una extraña. Ella era la razón por la que toda mi familia existe. Y ella lo sabía. 30 años antes de que yo naciera. Ella ya lo sabía. Antes de esa noche, yo era simplemente normal, aburridamente normal. Mi nombre es Tyler Bennett. 27 años en marzo de 2019. Vendía casas para ganarme la vida en Portland, Oregón. No propiedades de lujo ni nada elegante. Solo casas regulares de 3 habitaciones en los suburbios. Ayudando a familias a encontrar la casa de sus sueños, ganando una comisión decente, viviendo el sueño americano, ¿verdad? Tenía una rutina. Despertar a las 6:30 a.m., gimnasio a las 7:00, mostrar propiedades de 9:00 a 5:00, luego a casa a mi apartamento de una habitación donde comía comida para llevar y veía Netflix hasta quedarme dormido. Los fines de semana eran para casas abiertas y ponerme al día con el papeleo. No era infeliz. Simplemente, no era realmente nada. Existía. Funcionaba. Cumplía mis objetivos de ventas. Mis relaciones eran superficiales. Tenía colegas, no amigos. Salía casualmente con alguien, nada serio. ¿Y mi familia? Hablábamos tal vez una vez al mes, principalmente mensajes de texto. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Ese tipo de cosas. Mi abuela, Helen, vivía a 20 minutos de mí. 20 minutos, y la veía tal vez 2 veces al año. Navidad y Acción de Gracias. A veces ni siquiera ambas. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estaba caminando dormido por la vida. Pensaba que el éxito significaba cerrar tratos y construir un fondo de retiro. Pensaba que las relaciones eran solo obligaciones que mantenías por deber. Pensaba que la historia familiar eran solo viejas historias que ya no importaban. Estaba tan enfocado en avanzar que nunca miré hacia atrás. Nunca hice preguntas. Nunca me pregunté sobre las personas que vinieron antes que yo, las decisiones que tomaron, los sacrificios que llevaron a que yo estuviera aquí parado. Mi mamá murió cuando yo tenía 19 años. Accidente de auto. Después de eso, simplemente, me cerré emocionalmente. Construí muros.
Me mantuve ocupado. Me mantuve distraído. Era más fácil que sentir algo. Mi abuela intentó comunicarse después de que mamá murió. Llamaba, dejaba mensajes de voz. Tyler, cariño, deberíamos hablar. Hay cosas que deberías saber. Cosas sobre tu madre, sobre nuestra familia. Nunca le devolví la llamada. Pensé que solo quería recordar, llorar juntos, hacerme sentir peor. Así que la evité. Evité el dolor. Evité el pasado. No tenía idea de que ella estaba tratando de decirme algo que explicaría todo. Algo sobre una extraña en un vestido azul que murió en 1962. Algo sobre el milagro que sucedió en un día lluvioso ese año. Un milagro que hizo posible que yo existiera. Pero no estaba listo para escucharlo. Todavía no. A veces la vida no te da lo que quieres. Te da lo que necesitas. Y lo que yo necesitaba era morir durante 8 minutos para finalmente entender lo que significa estar vivo. El 15 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otro viernes. Tenía programadas 3 exhibiciones de propiedades. La última se extendió hasta aproximadamente las 9:30 p.m. El cliente estaba indeciso. Seguía haciendo las mismas preguntas. Estaba exhausto, frustrado. Solo quería llegar a casa. Estaba lloviendo. No solo lloviznando, realmente diluviando. El tipo de lluvia que te hace cuestionar si siquiera deberías estar conduciendo. Pero había conducido en peores condiciones. Pensé que estaría bien. Carretera interestatal, 84. Casi en casa. Tal vez a 15 minutos de distancia. Nunca vi venir el camión. El sonido del metal desgarrándose es algo que nunca olvidas. No fue ruidoso como en las películas. Fue agudo, preciso, como si el mundo estuviera siendo cortado por la mitad. El camión vino desde mi lado izquierdo, sin luces delanteras, sin advertencia, solo masa y momentum apareciendo de la lluvia como un fantasma hecho de acero. No tuve tiempo de frenar, no tuve tiempo de desviarme, ni siquiera tuve tiempo de tener miedo. El impacto golpeó a 110 kilómetros por hora. Mi Honda Civic se dobló como papel. La puerta del lado del conductor se hundió tanto que tocó el asiento del pasajero. El vidrio explotó por todas partes. La bolsa de aire se desplegó, pero no importó. Y entonces, silencio. No el silencio de una habitación tranquila. El silencio de la nada. Nada absoluta. Estaba flotando. Esa es la única palabra para describirlo. Flotando sobre mi auto, observando la escena abajo como si estuviera viendo una película. Pero no tenía miedo. No sentía dolor. Simplemente, era. Mi auto estaba completamente destruido, irreconocible. La mitad delantera estaba aplastada bajo el remolque del camión. Vapor saliendo del motor. Un faro todavía parpadeando encendido y apagado, encendido y apagado. Podía verme a mí mismo adentro, desplomado sobre el volante, sangre en mi cara, sin moverme. Ese soy yo, pensé. Estoy allá abajo. Entonces, ¿por qué estoy aquí arriba? La gente se estaba deteniendo. Podía ver sus autos estacionándose, luces de emergencia parpadeando a través de la lluvia. Alguien corría hacia mi auto con un teléfono en la oreja. Una mujer estaba gritando. Un hombre intentaba abrir mi puerta pero no se movía. Intenté gritarles. ¡Estoy bien! ¡Estoy aquí mismo! Pero no salió ningún sonido, porque no estaba allí. No realmente. Y entonces noté algo extraño. El tiempo no se movía correctamente. Todo debajo de mí estaba sucediendo en cámara lenta, pero yo lo estaba experimentando a velocidad normal. Podía ver cada gota de lluvia cayendo, cada pedazo de vidrio suspendido en el aire, cada expresión de horror congelada en los rostros de las personas durante lo que parecían minutos. Pero al mismo tiempo, todo también se movía demasiado rápido. Los paramédicos llegaron instantáneamente. O tal vez tomó 20 minutos. Ya no podía distinguir. El tiempo se había vuelto opcional. Los vi cortarme del auto. Los vi ponerme en una camilla. Los vi hacer compresiones torácicas mientras me cargaban en la ambulancia. Uno de los paramédicos, un tipo joven con cabello rojo, seguía diciendo lo mismo una y otra vez. «Quédate conmigo, amigo. Quédate conmigo». Pero no estaba con él. Ya estaba en otro lugar. La sensación de flotar cambió. Ya no estaba sobre el accidente. Me estaba moviendo, siendo jalado.
No por la fuerza, sino por... Gravedad no es la palabra correcta. Propósito, tal vez. Como si se suponía que debía ir a algún lugar, y mi cuerpo, o lo que fuera que era ahora, simplemente sabía dónde. ¿El túnel del que todos hablan? Es real. Pero no está oscuro. Estaba hecho de luz, sí, pero no solo luz. Estaba hecho de momentos, recuerdos, pero no eran mis recuerdos. Vi un salón de clases de los años 50, niños en escritorios de madera, una maestra escribiendo en una pizarra. Vi un pasillo de hospital con baldosas verdes y enfermeras con cofias blancas. Vi un accidente de autobús, metal retorcido, gente llorando, lluvia, justo como esta noche. Vi a una niña pequeña con cabello oscuro siendo sacada de los escombros. Estaba llorando por su madre, y la vi a ella. La mujer del vestido azul era más joven en estos recuerdos, tal vez 30. Su cabello estaba peinado en ese estilo de los años 60, rizado y recogido. Llevaba un uniforme de enfermera cubierto de sangre. Estaba sosteniendo a la niña pequeña, presionando un paño contra una herida en su cabeza. «Vas a estar bien», decía la enfermera. «Te prometo que vas a estar bien». La niña la miró con ojos aterrorizados y susurró. «No me dejes». «No lo haré», dijo la enfermera. «No te dejaré». Y entonces atravesé el túnel, parado en un lugar que se sentía como un recuerdo de cada hogar en el que alguna vez me sentí seguro. Luz cálida. El olor a lluvia y algo más. Algo como canela y libros viejos. Y ella estaba allí, parada justo frente a mí. Mismo vestido azul. Mismos ojos amables. Misma sonrisa que de alguna manera se sentía como llegar a casa después de toda una vida de estar perdido. Tyler Michael Bennett, dijo suavemente. Finalmente, he esperado tanto tiempo para conocerte. Ella sabía mi segundo nombre. Nadie me llama Tyler Michael. Mi mamá solía hacerlo, pero solo cuando estaba en problemas de niño. Tyler Michael Bennett, baja aquí ahora mismo. Ese tipo de cosas. Después de que ella murió, nadie lo usó. Solo está en documentos, licencia de conducir, formularios de impuestos, lugares donde los nombres legales completos importan. Pero esta mujer, esta extraña en un vestido azul de los años 60, lo dijo como si me hubiera conocido toda mi vida. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté. Mi voz sonaba extraña, distante, como si me escuchara a mí mismo a través del agua. Ella sonrió. No una sonrisa triste, no una sonrisa misteriosa, solo, cálida, genuina. El tipo de sonrisa que te hace sentir seguro incluso cuando nada tiene sentido. «Sé mucho sobre ti, Tyler», dijo. «Sé sobre la cicatriz en tu rodilla izquierda de cuando te caíste de tu bicicleta cuando tenías 7 años. Sé que te aterran las alturas porque te caíste de una casa del árbol cuando tenías 9. Sé que tu canción favorita es Landslide, de Fleetwood Mac, porque tu mamá solía cantártela antes de dormir». Mi corazón, o lo que fuera que tenía en este lugar, se detuvo. La cicatriz, la casa del árbol, la canción. Todo, ¿verdad? Todas cosas que nunca le había contado a nadie. Cosas en las que apenas había pensado en años. «¿Quién eres?», susurré. «Mi nombre es Margaret», dijo. «Margaret Eleanor Cross, y he estado esperando mucho tiempo para conocerte». Margaret. El nombre no significaba nada para mí. Nunca lo había escuchado antes en mi vida. Debe haber visto la confusión en mi cara porque extendió la mano y tocó suavemente mi mano. Sus dedos estaban cálidos, reales. ¿Cómo podía una persona muerta sentirse cálida? «Camina conmigo», dijo. Y de repente nos estábamos moviendo, pero sin caminar. Deslizándonos, tal vez. El lugar a nuestro alrededor cambió como escenas en un sueño. Un momento estábamos en ese espacio cálido con olor a canela. Al siguiente, estábamos parados en lo que parecía un hospital de hace décadas. Pisos de baldosas verdes, camas metálicas con sábanas blancas, enfermeras con esas cofias antiguas. Todo tenía esta cualidad extraña, como ver una película casera antigua, borrosa en los bordes pero cristalina en el centro. «Aquí es donde trabajaba», dijo Margaret. «Hospital Memorial Providence, Portland, Oregón, 1962.
¿Por qué me muestras esto?, pregunté. No respondió. En cambio, señaló a una versión más joven de sí misma apresurándose por el corredor. Esta Margaret, la del recuerdo, se veía exhausta. Su uniforme estaba arrugado. Había ojeras bajo sus ojos. Había estado de turno durante 16 horas, dijo Margaret a mi lado, narrando su propio pasado. Teníamos falta de personal. Estaba lloviendo ese día, accidentes por todas partes. El recuerdo cambió. Ahora estábamos afuera. Lluvia cayendo torrencialmente, justo como la noche en que morí. Un autobús volcado en una carretera resbaladiza. Gente gritando. Vehículos de emergencia con esas luces giratorias antiguas. La joven Margaret estaba allí, arrodillada en el barro junto a una niña pequeña que no podía tener más de 8 años. El cabello oscuro de la niña estaba apelmazado con sangre. Estaba llorando, alcanzando a alguien que no estaba allí. Su madre murió en el impacto, dijo Margaret en voz baja. El nombre de la niña era Claire, Claire Santos. Observé mientras la joven Margaret envolvía a la niña en una manta, susurrándole, presionando gasa contra la herida de su cabeza. «Vas a estar bien», decía la joven Margaret. «Lo prometo, no dejaré que te pase nada». «¿Por qué me muestras esto?», pregunté de nuevo. Margaret se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de algo que no podía nombrar. No tristeza, no arrepentimiento, algo más profundo. Porque esa niña es tu madre, Tyler. El mundo dejó de girar. O tal vez empezó, ya no podía distinguir. ¿Qué? Claire Santos, dijo Margaret lenta, deliberadamente. Esa niña aterrorizada de 8 años se convirtió en tu madre 30 años después. Miré la escena. A la joven Margaret sosteniendo a mi madre. Mi madre como una niña que nunca había imaginado, de la que nunca supe. ¿Mi madre estuvo en un accidente de autobús cuando era niña? 23 de septiembre de 1962, confirmó Margaret. Y habría muerto ese día si yo no hubiera estado allí, si no hubiera mantenido presión en esa herida durante 40 minutos hasta que los cirujanos pudieran atenderla. Si no hubiera donado mi propia sangre porque la de ella era un tipo raro y no teníamos suficiente. Se acercó a mí, y pude ver lágrimas en sus ojos ahora. Salvé la vida de tu madre ese día, Tyler, lo que significa que tu abuela Helen no perdió a su única hija, lo que significa que Claire vivió lo suficiente para crecer, enamorarse y tenerte 30 años después en 1992. Mi mente estaba acelerada. Entonces estás diciendo, si yo no hubiera estado allí ese día, dijo Margaret suavemente, si hubiera conducido por una ruta diferente a casa, si hubiera apartado la mirada por un solo segundo, tu madre se habría desangrado en esa carretera, y tú nunca habrías existido. No podía respirar. O tal vez podía y simplemente olvidé cómo. Pero moriste, dije. Dijiste que tu nombre es Margaret Cross. Tiempo pasado. Moriste. Su sonrisa se volvió triste. 3 días después, 26 de septiembre de 1962, volví para salvar a alguien más de otro accidente. Esta vez no tuve suerte. Moriste salvando personas. Morí haciendo lo que debía hacer, corrigió. Y ahora, 57 años después de que la vida de tu madre fue salvada, finalmente nos conocemos. Porque necesitabas entender algo, Tyler. Algo que tu abuela ha estado tratando de decirte durante años. ¿Qué?, pregunté. ¿Qué necesito entender? Margaret puso ambas manos en mis hombros. Su toque era imposiblemente gentil. Necesitas entender por qué realmente estás aquí. ¿Por qué te traje a este lugar en lugar de dejarte ir? Y por qué, cuando regreses, todo lo que pensabas que sabías sobre tu vida va a cambiar. Espera, dije. Si salvaste a mi mamá, si eres la razón por la que existo, entonces ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me detuviste de ir a donde sea que la gente va? La expresión de Margaret cambió, se volvió seria, casi urgente. Porque tienes una decisión que tomar, Tyler, y necesitas entender lo que esa decisión realmente significa. Tocó mi frente con 2 dedos. Suave. Pero en el momento en que hizo contacto, todo explotó. Recuerdos inundaron mi mente. Pero no eran míos, eran de ella.
Vi a Margaret de niña, tal vez 6 años, diciéndole a su madre que quería ser enfermera. Sentí su determinación, su certeza, como si fuera mi propia emoción. La vi en la escuela de enfermería, estudiando a la luz de las velas porque su familia no podía pagar electricidad. Sentí su agotamiento, su esperanza. Vi su primer día en Providence Memorial. El orgullo, el miedo, el deseo abrumador de ayudar a la gente. Y luego vi el 23 de septiembre de 1962, a través de sus ojos. La lluvia, la llamada entrando, accidente de autobús, múltiples víctimas. Margaret corriendo por los pasillos del hospital, agarrando suministros, corriendo a la escena. Y entonces, mi madre, 8 años, sangre por todas partes, ojos abiertos de terror. Sentí lo que Margaret sintió en ese momento, la decisión instantánea. Esta niña no morirá hoy. Sentí sus manos presionando la gasa, sentí sus brazos acalambrados por mantener presión durante 40 minutos. Sentí su miedo de que no fuera suficiente. Y sentí su alivio cuando cargaron a Claire en la ambulancia y ella todavía respiraba. Pero entonces los recuerdos continuaron. 3 días después, 26 de septiembre. Otro accidente. Día libre de Margaret, pero escuchó las sirenas. No pudo ignorarlas. Corrió hacia el sonido. Un auto había caído del puente. Un hombre atrapado adentro, el agua subiendo. Sentí a Margaret zambullirse. Sentí el agua fría. Sentí sus pulmones ardiendo mientras intentaba liberarlo. Sentí su éxito cuando lo sacó. Y entonces sentí la corriente agarrarla. Sentí su cuerpo golpear contra el concreto. Sentí sus costillas quebrarse. Sentí el agua llenar sus pulmones. Sentí su último pensamiento. Al menos él está a salvo. Los recuerdos me soltaron. Jadeé tambaleándome hacia atrás. Margaret me estabilizó. Ahora entiendes, dijo. Morí salvando a alguien que no conocía. Igual que salvé a tu madre. Igual que he salvado a docenas de personas en mi vida. Es lo que debía hacer. ¿Pero por qué mostrarme esto? Porque estás viviendo media vida, Tyler, dijo. Su voz era firme ahora. Existes porque alguien que nunca conociste tomó la decisión de salvar a tu madre. Toda tu familia existe por esa decisión, y has pasado 27 años sin saberlo, sin importarte, sin hacer preguntas. Las palabras golpearon como golpes físicos. Tu abuela Helen intentó hablarte sobre mí. Después de que tu madre murió, intentó compartir esta historia. El milagro que salvó a Claire, la enfermera que lo dio todo. Pero no quisiste escuchar. Sentí vergüenza invadirme. Tenía razón. Los mensajes de voz de la abuela Helen. Hay cosas que deberías saber, cosas sobre tu madre. Los había borrado todos. Tienes una deuda, Tyler, dijo Margaret. No conmigo, no con tu madre, con el futuro, con todas las personas que aún no existen, pero existirán por las decisiones que tomes. Antes de que pudiera responder, el dolor explotó en mi pecho, dolor real, dolor físico. Te están trayendo de vuelta, dijo Margaret rápidamente. Escúchame, cuando regreses, encuentra la verdad. Habla con tu abuela, aprende la historia completa, y luego decide qué vas a hacer con esta vida que te dieron. El dolor se intensificó. Podía escuchar voces ahora, distantes, gritando. ¡Despejado! Mi cuerpo convulsionó. Estaba siendo alejado de ella. ¡Margaret!, grité. ¿Qué se supone que debo hacer? Sonrió una última vez. Pásalo adelante, Tyler. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Y entonces estaba cayendo, girando. El lugar cálido desapareció y de repente solo había dolor y sonido y luz y... ¡Lo tenemos! ¡Tenemos pulso! Mis ojos se abrieron de golpe. Luces fluorescentes, demasiado brillantes. La cara de un paramédico sobre mí, cabello rojo, pecas, alivio inundando sus rasgos. Bienvenido de vuelta, amigo, dijo. Estuviste ausente durante 8 minutos y 12 segundos. Intenté hablar, pero no pude. Mi garganta estaba en carne viva. Mi pecho se sentía aplastado. Cada respiración era agonía, pero estaba vivo, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. 3 días en el hospital. Costillas rotas, pulmón colapsado, conmoción cerebral.
pero vivo. Los doctores lo llamaron un milagro. Yo lo llamé una segunda oportunidad. En el momento en que me dieron de alta, 18 de marzo, conduje directo a la casa de mi abuela. No llamé antes. No le avisé. Solo aparecí en su puerta a las 2 p.m. con vendajes todavía envueltos alrededor de mi pecho. Abrió la puerta y jadeó. «¡Tyler! ¿Qué le pasó a tu cara?» Los moretones. Me había olvidado de esos. «Abuela, necesito saber sobre el accidente de mamá, el que tuvo cuando tenía 8 años». La cara de Helen se puso pálida. Su mano agarró el marco de la puerta. «¿Cómo sabes sobre eso? Por favor, solo dímelo». Nos sentamos en su sala. El mismo sofá floral en el que me había sentado cada Navidad. Las mismas fotos en la repisa. Pero estaba viendo todo diferente ahora. Las manos de Helen temblaban mientras hablaba. «Tu madre nunca te lo dijo porque apenas lo recordaba ella misma. Solo tenía 8 años. 23 de septiembre de 1962. Autobús escolar en la ruta 26. El conductor tuvo un ataque cardíaco. El autobús salió de la carretera. Y había una enfermera», dije. Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. Margaret Cross. Estaba conduciendo a casa de su turno. Vio todo suceder. Corrió a ayudar mientras todos los demás solo se quedaron allí en shock. «Cuéntame todo». Helen sacó una caja de zapatos vieja de su armario. Adentro había recortes de periódico, amarillentos por la edad. El primero tenía un titular: «Enfermera heroica salva a niña en accidente de autobús». La foto mostraba a una mujer joven en uniforme de enfermera, cabello oscuro recogido, ligera sonrisa. Los mismos ojos amables que había visto hace 3 días. «Margaret se quedó con Claire durante 40 minutos», dijo Helen, manteniendo presión en una herida en la cabeza que no dejaba de sangrar. «Claire tiene sangre tipo AB negativo. Muy rara. La ambulancia no tenía. Margaret donó la suya allí mismo al lado de la carretera». Mis manos temblaban sosteniendo el artículo. «Salvó a 7 personas ese día», continuó Helen. «Tu madre era la más herida. Margaret se negó a dejar su lado hasta que estuvo estable. Los médicos dijeron que si Margaret hubiera soltado por siquiera 30 segundos, Claire se habría desangrado». «¿Qué le pasó a Margaret?» Helen sacó otro recorte. «Margaret Cross, 32. Se ahoga salvando víctima de accidente». La fecha: 26 de septiembre de 1962. 3 días después, susurré. Estaba fuera de servicio. Escuchó sirenas. Un auto cayó del puente Morrison. Se zambulló para salvar al conductor. Lo sacó, pero la corriente. La voz de Helen se quebró. Encontraron su cuerpo 2 días después. Miré fijamente la foto, el obituario de Margaret. No le sobrevive familia inmediata. Dedicó su vida a servir a otros. Sin esposo, sin hijos, nadie para continuar su nombre. Solo las vidas que salvó, incluyendo a mi madre, incluyéndome a mí. «¿Después de que tu mamá murió?», dijo Helen en voz baja. «Intenté tantas veces contarte esta historia. Quería que supieras que vienes de un milagro, que una extraña amó a tu madre lo suficiente como para arriesgarlo todo, aunque nunca se habían conocido antes de ese día». La vergüenza me quemó por dentro. Todas esas llamadas ignoradas, mensajes de voz borrados. ¿Por qué mamá nunca habló de eso? Lo hizo cuando era joven. Pero a medida que creció, los recuerdos se desvanecieron. Para cuando te tuvo, era solo algo que pasó hace mucho tiempo. Nunca olvidó el nombre de Margaret. Quería nombrarte Michael, por el segundo nombre de Margaret. Pero tu padre quería Tyler. Tyler Michael Bennett, nombrado por la mujer que salvó la vida de mi madre. «Hay una cosa más», dijo Helen. Metió la mano en la caja de zapatos y sacó un sobre pequeño. Esto llegó a nuestra casa en 1963, un año después de que Margaret murió. Adentro había una carta escrita a mano. El papel era frágil, la tinta desvanecida. «Para la familia de Claire Santos», leí en voz alta. «Si están leyendo esto, me fui. Pero quiero que sepan que salvar a su hija fue el mayor honor de mi vida. Díganle que viva plenamente. Díganle que sea valiente. Díganle que cada día es un regalo.
Y díganle que en algún lugar todavía la estoy cuidando. Con amor, Margaret Cross. La carta estaba fechada el 25 de septiembre de 1962, el día antes de que muriera. Ella sabía. De alguna manera, ella sabía. Si esta historia te está dando escalofríos ahora mismo, deja un comentario diciendo «ella sabía», porque necesito que entiendas, esta mujer escribió una carta de despedida a mi madre el día antes de morir, salvando a alguien más. Miré a mi abuela. Realmente la miré. Vi el dolor que había cargado sola, la historia que había intentado compartir, la conexión que había querido que entendiera. Lo siento, dije. Lamento mucho no haber escuchado. Helen tomó mi mano. Estás escuchando ahora, eso es lo que importa, pero no era suficiente. Ya no más. Renuncié a mi trabajo la semana siguiente. Mi jefe pensó que estaba loco. Eres uno de nuestros mejores vendedores, Tyler. ¿Estás seguro de esto? Nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Abril 2019 me inscribí en entrenamiento de paramédico. 2 años de estudio intensivo, turnos largos, horas brutales, aprendiendo todo sobre medicina de emergencia, respuesta a traumas, salvar vidas. La gente me preguntaba por qué. ¿Por qué desechar una carrera cómoda? ¿Por qué empezar de nuevo a los 27? Nunca expliqué. ¿Cómo podría? ¿Cómo le dices a alguien que conociste a la mujer que salvó a tu madre 30 años antes de que nacieras, que te mostró el momento exacto en que tu existencia se hizo posible? No lo haces. Solo haces el trabajo. Me gradué el mejor de mi clase en mayo de 2021. Fui contratado por Portland Fire and Rescue, Estación 21, el mismo distrito donde Margaret trabajó hace 60 años. Mi primera llamada real fue el 3 de julio de 2021. Accidente de auto en la carretera interestatal 84, la misma autopista donde morí. Una madre joven atrapada adentro. Su hija, tal vez 7 años, gritando desde el asiento trasero. El auto estaba humeando. Teníamos minutos, tal vez menos. Pensé en Margaret. Pensé en mi madre a los 8 años, aterrorizada y sangrando. Y supe exactamente qué hacer. Las saqué a ambas. La madre tenía una fractura severa de pierna. La hija estaba en shock pero ilesa. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y escuché el latido de la niña estabilizarse en el monitor, algo dentro de mí cambió. Esto era lo que Margaret quiso decir. En 5 años, he respondido a más de 300 llamadas de emergencia. He salvado 14 vidas, 14 personas que pueden volver a casa con sus familias, 14 futuros que casi terminan. Uno fue un adolescente que tuvo sobredosis en una fiesta. Llegamos a tiempo. Narcan lo trajo de vuelta. Se gradúa de la secundaria el próximo mes. Uno fue un abuelo teniendo un ataque cardíaco en la boda de su nieta. RCP durante 8 minutos hasta que su pulso regresó. Acompañó a su segunda nieta por el pasillo el año pasado. Una fue una mujer sacada de un incendio doméstico, quemaduras de 3er grado. No pensamos que lo lograría. Me envió una foto la semana pasada. Ella sosteniendo a su hijo recién nacido. Cada persona que salvo, pienso en Margaret. Pienso en la decisión que tomó en un día lluvioso en 1962. Pienso en las ondas que se expandieron de esa única decisión. Mi madre vivió por Margaret. Yo existo por Margaret. Y ahora otras 14 personas existen, o continúan existiendo, porque elegí honrar ese sacrificio. Eso es lo que ella quiso decir con «pásalo adelante». No se trata de pagar una deuda. Se trata de entender que todos estamos conectados de maneras que nunca comprenderemos completamente. Que cada decisión que tomamos resuena en un futuro que nunca veremos. Visité la tumba de Margaret el mes pasado. Está enterrada en el cementerio Riverview. Lápida pequeña. Solo su nombre y fechas. Sin parcela familiar. Nadie trayendo flores. Traje rosas. Amarillas. No sé por qué amarillas. Simplemente se sintió correcto. Me paré allí y le conté todo. Sobre las vidas que he salvado. Sobre las familias que todavía están completas porque aparecí. Sobre el adolescente que se graduará el próximo mes porque llevaba Narcan en mi bolsa. Y le hice una promesa. Por cada año que trabaje, salvaré al menos una persona más. No por mí. Ni siquiera por ella.
sino por todas las personas que vendrán después. Las que aún no existen, pero existirán porque alguien eligió aparecer cuando importaba. Margaret Cross murió a los 32 años. Salvó a docenas de personas en su corta vida. Y a través de mi madre, a través de mí, su impacto todavía se expande 63 años después. Eso es la inmortalidad. No vivir para siempre, sino importar para siempre. Si esta historia te conmovió, si crees que nuestras vidas están conectadas de maneras profundas, presiona ese botón de suscribirse. Comparto experiencias cercanas a la muerte reales aquí, porque creo que estas historias cambian cómo vemos todo. Y deja un comentario diciendo, se lo debo al futuro, si entiendes que todos llevamos una deuda con el futuro. Soy Tyler Bennett. Morí durante 8 minutos y 12 segundos el 15 de marzo de 2019. Conocí a la extraña que me salvó 30 años antes de que yo naciera, y ahora paso cada día demostrando que su decisión importó. Porque importó. Porque ella importó. Porque cada uno de nosotros importa. Pásalo adelante. Eso es todo lo que podemos hacer. Eso es todo lo que podemos hacer.